¿Cuántas veces no hemos oído hablar del Área 51? Mítica, legendaria, cuna de algunas de las leyendas urbanas más espectaculares. Se dice que en uno de sus recovecos y oscuros subterráneos se grabó este célebre video. Muchos siguen creyendo que es real, otros no. Pero es hora de echar un vistazo a lo verídico. ¿Qué es el Área 51 realmente? En primer lugar, sí existe. No importa que no creas en extraterrestres o que no creas que uno se estrelló ahí. Lo que sí es confirmable es que se trata de una base estadounidense ultra secreta, la cual, insisto, es real. Ningún civil debe entrar. Ningún militar de bajo rango debe entrar. De hecho, ningún capitán, coronel o incluso ningún general no autorizado por los servicios de inteligencia de ese país debe entrar. ¿Qué se hace aquí adentro? Algunos dicen que se conservan objetos materiales o seres de mundos lejanos. Otros, un poco más sobrios, aseguran que lo que se manufactura son armas ultra secretas. El Área 51 queda ubicada en el desierto de Nevada. Las rutas para llegar hasta la entrada de la base son larguísimas y las advertencias de que no las transites se ponen amenazantes. En este video te voy a presentar las 6 teorías y hechos que rodean al Área 51. El caso Roswell. El 2 de julio de 1947, Max Bresel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos extraños en su rancho. Eran palos metálicos unidos con cinta adhesiva, trozos de plástico y reflectores de lámina, junto a otra serie de materiales pesados y brillantes parecidos al papel. Nada de lo que Bresel había visto hasta entonces se asemejaba al objeto que se había construido con esos pedazos, por lo que llamó al sheriff de Roswell. El alguacil llamó a su vez a la base militar aérea más cercana, que recogió todos los escombros encontrados en aquella zona y se los llevó en camiones blindados. A falta de explicación oficial, el periódico regional Roswell Daily publicó el siguiente titular: RAF captura platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Uno de los funcionarios de las fuerzas aéreas trató de tranquilizar a la población tras ese titular, asegurando que el supuesto platillo volante era un globo meteorológico que se había estrellado. Experimentos con humanos. El proyecto Abigail recibe el nombre de Abigail Webster, la hija de uno de los científicos de esta base militar que, según cuentan, fue sometida a diferentes niveles de radiación. Los efectos, al parecer, destrozaron su piel y la joven terminó por volverse loca y adicta a las sustancias a las que la habían sometido. Unos dicen que permaneció durante años escondida en una celda, y otros que terminó por escapar al desierto. Un libro publicado en 2011 bajo el título Área 51, una historia sin censura de la base militar más secreta de América, de Hanny Jacobson, también habla de personas modificadas, sobre su nacimiento en un proyecto dirigido por el Dr. Joseph Mengele del régimen nazi. Químicos tóxicos. El Área 51 está en el mapa, pero acercarse es totalmente imposible. Es un área restringida, con guardias armados patrullando las 24 horas del día alrededor del perímetro. Sin embargo,
Estos guardias pueden ser los más afectados por el silencio militar que rodea el sitio. Un grupo de guardias han buscado compensaciones por problemas respiratorios que dicen haber experimentado desde que estuvieron expuestos a químicos tóxicos por la quema de los recubrimientos destinados a proteger a los aviones de los radares. Llegada a la Luna. Como si los ovnis no fuesen suficiente, algunos teóricos de las conspiraciones también piensan que el Área 51 es donde se llevó a cabo el aterrizaje en la Luna. En el libro de 1974, Nunca fuimos a la Luna, de Bill Kaysing, argumenta que los astronautas de la NASA nunca llegaron al espacio y que todas las imágenes de Neil Armstrong y Buzz caminando sobre la superficie lunar fueron filmadas en el Área 51. Actividad continua. El Área 51 sigue siendo un campo de pruebas para otros aviones espías, como el que estás viendo en pantalla. Hoy, el Área 51 todavía se usa. Las vistas de Google Maps muestran pistas cuidadosamente mantenidas y un grupo pequeño y ordenado de edificios. Incluso en algunas vistas hay evidencia de nuevas construcciones en las últimas décadas. Base protegida por militares. En 2016, un equipo de la BBC que se encontraba rodando el programa fue arrestado a punta de pistola por acercarse al área. Fueron obligadas a tumbarse boca abajo en el suelo durante 3 horas mientras el FBI comprobaba su identidad. La cosa acabó bien y fueron liberados, pero tuvieron que pagar una multa de casi 500 euros. En 2014, un autobús de turistas que llevaba a 4 pasajeros se adentró demasiado en el perímetro del Área 51, siendo detenidos por el ejército y teniendo que enfrentar un cargo de delito menor y una multa de casi 580 euros. En enero del 2019 se reportó un hombre que llevaba un objeto cilíndrico en la mano. Se adentró en la zona del Sitio de Seguridad Nacional de Nevada, donde se encuentra el Área 51, y acabó siendo asesinado a tiros tras ignorar las advertencias de los guardias. ¿Tú qué opinas? ¿A las personas que traspasen las advertencias de un lugar como este se les debe tratar así? ¿Piensas que no es justo? ¿O por el contrario, estás de acuerdo en que semejante desobediencia se debe pagar así de cara y hasta más? Si el video te gustó, agradecería mucho que le dieras un like. Suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho. Te ha hablado Safrex y te deseo buenas noches. Me despido. Bye.